BTV Televisión Internacional presenta la entrevista. El Consejo de la Judicatura, de acuerdo con claras normas de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, tiene atribuciones, facultades y por lo tanto obligaciones de hacer evaluaciones individuales y periódicas a todos los actores del sistema judicial en el Ecuador, a los operadores de justicia en el Ecuador. En esta ocasión, el Consejo Nacional de la Judicatura resolvió desarrollar un proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Dicho de otra manera, a los magistrados de lo que antes se denominaba la Corte Suprema de Justicia. Y ese proceso de evaluación se inició por la designación de un comité de expertos que propuso un proyecto de metodología que luego el propio Consejo de la Judicatura, como ente responsable de estas evaluaciones, aprobó para poner a consideración de diversos entes que tenían que presentar sus informes, sus reportes, sus insumos, como se dice, al propio Consejo de la Judicatura, que es el que debía hacer la evaluación final. Y dentro de este proceso estaba reportes de un comité de apoyo a la evaluación, que junto con otros informes debían ser considerados por el Consejo de la Judicatura. Eso terminó en el momento en que el Consejo de la Judicatura notificó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con el resultado. Los jueces y conjueces presentaron los que consideraron pertinentes un proceso de reconsideración o recalificación y finalmente el Consejo de la Judicatura tomó la decisión final de la evaluación y como consecuencia de eso 26 jueces fueron removidos de su función y luego designados sus reemplazos temporales por el propio Consejo de la Judicatura. Según la metodología, había que hacer por parte del Consejo de la Judicatura, a través de los distintos órganos a los que nos hemos referido, debía hacerse un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo del trabajo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El elemento de análisis cuantitativo era establecer a cuántas reuniones de la Corte Nacional de Justicia o de las respectivas salas habían asistido, a cuáles no pudieron asistir, cuántas sentencias habían dictado, es decir, en definitiva, un reporte de diversos elementos cuantitativos. Y el análisis cualitativo se refería a la estructura de las sentencias escritas que dictaron estos jueces, no al fondo relativo a las controversias que llegaron en casación a la Corte Nacional, sino a la estructura de las sentencias, si allí se establecía cuáles eran los antecedentes de hecho, los antecedentes de derecho, las fundamentaciones jurídicas, las fundamentaciones doctrinales, los respaldos de eventuales sentencias o jurisprudencias de la Corte Constitucional, luego las motivaciones adecuadas y la relación entre las motivaciones y la decisión final de casación. Eso era un análisis cualitativo, además de una sustentación oral respecto a alguna sentencia que fue sorteada para cada uno de los jueces. Es muy importante que obviamente quienes ejercen una magistratura en cualquiera de los niveles, sea desde la primera instancia, pasando por tribunales y cortes intermedias hasta la Corte Nacional, obviamente tengan una buena formación académica, una buena capacitación permanente respecto a el conocimiento y la decisión de los casos y controversias sometidas a su conocimiento y a su decisión. Pero permítanme que yo añada algo. Eso no es suficiente.
No es suficiente con cumplir esos requisitos formales, haber ejercido la profesión durante un determinado número de años o haber ejercido la función judicial durante otro número de años, tener títulos de un nivel o de otro nivel. Eso está bien, lo establece la ley. Pero además de eso, yo considero que los jueces deben tener ciertas condiciones humanas muy importantes para el ejercicio de la función. La valentía suficiente, valentía para saber resistirse a las presiones, a las amenazas, a las persecuciones y rechazar las tentaciones, mis queridos amigos. Esas son cualidades humanas que deben tener los jueces para ejercer a cabalidad su función. Es indiscutible que esa propuesta de los candidatos al colegio de abogados o a los colegios de abogados de las distintas ciudades del país ofrezcan servicios de capacitación, de formación, de mejoramiento académico, profesional y técnico jurídico a quienes aspiran a las candidaturas a jueces, a diversos elementos del sistema judicial, fiscales, defensores públicos, etc. Es muy importante y ojalá cuando sean elegidos cumplan con esa misión. Es obvio que es muy importante que luego que ha culminado el proceso de evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura en su momento, cumpliendo con sus atribuciones legales y constitucionales, proceda a evaluar a los integrantes del sistema judicial en otros niveles, como las cortes provinciales, como los tribunales intermedios, como fiscales, defensores públicos y jueces de primera instancia. Es importante, obviamente es importante, el dar un especial cuidado a los procesos represados presentados en el pasado. Pero igualmente importante es agilitar la decisión, la resolución de procesos y de casos que se estén presentando en la actualidad. Para esto se requiere un mayor número de jueces, de magistrados, de fiscales, de defensores, o se requiere mayor agilidad y menos burocratización en los trámites judiciales. Siempre que exista inseguridad jurídica, habrán más y más causas que tengan que ser atendidas por el sistema judicial ecuatoriano. Y mientras no haya confianza en la seguridad jurídica, en la independencia judicial, sin que nadie pretenda volver a meter la mano en la justicia, yo creo que es importante rescatar eso para beneficio del país. Pero sí, efectivamente, hay colegas que actúan contra la majestad del ejercicio profesional de la abogacía y que de alguna manera deberían ser juzgados, deberían ser conocidos sus casos, deberían ser resueltos y en caso de culpabilidad o responsabilidad ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. No creo que hay que eliminar y dar absoluta ligereza. No ha funcionado el Comité de Honor de los colegios de abogados de los distintos lugares y yo he conocido algunos casos en el ejercicio profesional de abogados que actúan contra toda ética, en contra de los tribunales, en contra de los procesos, en contra de los otros colegas abogados que defienden a la contraparte, y eso no puede ser. Esta fue la entrevista del día por BTV Televisión.